El programa que tienen hay que irlo consultando porque vamos a empezar tarde supuestamente. Está en WhatsApp, ¿no? El programa. A partir de la hora que empecemos, consideren ese tiempo. 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, 10 minutos, bla, 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 bla. Ya están entrando, voy a empezar a dar atención. Hola, buenas tardes, muy bienvenidos todos. Vamos a dar este espacio, un par de minutos, para que puedan ingresar el resto de nuestros invitados. Muchas gracias de antemano a cada uno de ustedes por su puntualidad.
Hola, buenas tardes. Antes que nada, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, que no hayan tenido ningún tema de salud o de afectación por el confinamiento del cual estamos saliendo afortunadamente. Si es así, lo celebro mucho y bueno, pues también les mandamos un abrazo por las situaciones adversas. Vamos a iniciar con un video. Sirve que damos oportunidad de que algunos de nuestros invitados se sigan sumando a este grupo. Adelante. Bueno, pues vamos a apelar a su imaginación. Hemos tenido una pequeña falla técnica por la cual no hemos podido activar el sonido de nuestro video, pero básicamente es un video donde muestra la trayectoria de nuestra firma de una manera bastante breve y bueno, pues se perdieron la musiquita porque está bastante alegre. Vamos al siguiente punto de nuestra agenda, por favor. Bueno, pues, ¿quiénes hay consultores? Hay consultores, es una firma de administración e innovación. Esta fue fundada en el año 2008 por un grupo de profesionales con distinta gama de experiencia, sobre todo en el área administrativa, operativa, tecnológica y educativa. Esto es con alcance en el sector privado, gubernamental y también en las organizaciones de la sociedad civil. Sus fundadores consideran que las organizaciones siempre están buscando las herramientas necesarias y si es que no lo consideran, lo deberían considerar para fortalecerse y lograr un crecimiento sostenible. Por eso, AEI Consultores ha desarrollado procesos de fortalecimiento para ayudar a las organizaciones a mejorar su productividad, pero sobre todo, como dice en el párrafo anterior, a la sostenibilidad, que justo después de este confinamiento, esta pandemia, muchas de nuestras pymes, e incluso hasta las grandes temblaron como Aeroméxico, ¿no? Ya todos están al tanto de la situación que Aeroméxico pues estuvo temblando hace unas semanas. ¿Cuál es nuestra misión? Somos una firma consultora dedicada a fortalecer a los emprendedores y a las organizaciones de la sociedad civil para que operen como organizaciones sustentables. No sé si todos están familiarizados con el término sustentable, pero sustentable quiere decir que trasciendan más allá del tiempo a pesar de las condiciones socioeconómicas y políticas del contexto que puedan ser adversas a ellas. ¿Cuál es la visión? ¿Dónde nos vemos? Bueno, nos vemos logrando que las organizaciones de nuestro país cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar un mundo globalizado, altamente competitivo, donde se puedan desarrollar con eficiencia y calidad, creando nuevas y mejores oportunidades de crecimiento. ¿Quién es Guillermo Hernández? Bueno, Guillermo Hernández es ingeniero químico, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en administración por la Universidad La Salle y una especialidad en enseñanza superior.
Él es socio fundador y director general de AEI Consultores. Él ha trabajado en distintas empresas de la industria química, construcción, ecología y medio ambiente, tecnologías de la información, sector automotriz, alimenticio y farmacéutico, entre otras. Como director comercial, ha ocupado posiciones como director comercial o director general. Tiene más de 25 años de experiencia en docencia en universidades como la UNITEC, la UNAM, la UNADEM y ULSA. Esta penúltima, que es la UNADEM, es esta universidad en línea, donde hemos, pues ahora sí que puesto en práctica todos los conocimientos digitales que la educación necesita hoy en día. Tiene más de 20 años de experiencia en administración, ventas, finanzas, proyectos, control de calidad, ingeniería y capacitación. Cuenta con 2 certificaciones, la E0301 y la EC021701, como instructor en formación de capital humano por el conocer. ¿Quién es Josefina? Josefina de las Mercedes Navarrete. Ella tiene un doctorado en desarrollo humano por la Universidad Motolinía del Pedregal. Es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac. Es profesora de Educación Preescolar por la Normal de Educación Preescolar. Actualmente es socia y directora de Recursos Humanos de AEI Consultores. Josefina ha trabajado en distintas instituciones educativas, ocupando diversos cargos de directora de posgrado de educación, coordinadora del Centro de Formación, coordinadora de Servicio Social, integrante del equipo de planeación para el autoestudio, FIMPES, en la Universidad Motolinía del Pedregal. Ella ha sido la coordinadora académica y de disciplina de la primaria en el Centro Educativo Renacimiento en Mérida. Cuenta con más de 32 años de experiencia docente en diversos niveles educativos, preescolar, primaria, licenciatura y posgrado. En el Instituto Cancún La Salle, Centro Educativo Diuni en Cancún también, Centro Educativo Renacimiento en Mérida, la Universidad Marista en Mérida y la Universidad Motolinía del Pedregal, Ciudad de México, entre otras instituciones de reconocimiento. Josefina tiene más de 10 años de experiencia en impartición de talleres para padres y cursos de desarrollo humano para niños. Es autora de artículos de investigación, métodos disciplinarios usados por familias uniparentales y nucleares en confinamiento por pandemia. Esto fue publicado en la revista Arbitrada. Es instructora certificada en la norma de competencia laboral ECO 217 del Conocer. José Luis Gabriel Aguilar Escobar. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Educación, una maestría en Planeación y Sistemas Empresariales, una maestría en Desarrollo Humano, una especialidad en Educación Superior y una licenciatura en Administración Industrial. Él es socio fundador y director de operaciones de AEI Consultores. Cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia en universidad corporativa, en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNITEC, Universidad de Tepeyac y ULSA, en el campus Benjamín, Netzahualcóyotl y Cuernavaca. En los niveles de licenciatura y posgrado, y ha sido también asesor y director de tesis, así como miembro de sínodo de exámenes profesionales y de grado. Él tiene más de 40 años de experiencia profesional y laboral, destacando diversas instituciones del sistema bancario en la industria de la transformación, en empresas de servicio, así como empresas comercializadoras y de retail. Tiene experiencia en asesoría y consultoría de pymes y microempresas en materia de administración, ventas, finanzas, reingeniería y tecnologías de la información, procesos de la cadena de suministro integral y logística, administración de proyectos, proceso de negocios internacionales, desarrollo de esquemas de protocolos de familias en empresas familiares, de igual forma, desarrollo organizacional y capacitación. ¿Cuáles son los servicios que presta AEI Consultores? Bueno, en Administración y Tecnología de Información y Comunicación, asesoría, capacitación y operación, como planeación estratégica, educación, tecnología, gestión de proyectos, gestión contable y fiscal.
Ofrecemos un entorno remoto colaborativo por hora, mes y año, asesoría y consultoría por hora o por proyecto, capacitación por evento, ya sea presencial o vía remota. Aquí están nuestros datos. Por si quieren tomarle una foto a la pantalla, están los datos de nuestra página web, está nuestro correo electrónico, está el teléfono. Quiero hacer el comercial que nuestra página web está recién renovada, tiene información bastante interesante y tiene un diseño muy atractivo. Y como nada es producto terminado, si tuvieran algún comentario a nuestra página, estamos muy contentos de escucharlos. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Guillermo. Tu micrófono está en mute. Ay, perdón. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Hazme así si me escuchan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Arturo? Al único Bien, que veo. ¿ustedes? Bien, gracias. Aquí estamos a punto de iniciar. Pues como Ara comentó hace un momento, lo que nosotros buscamos es siempre estar apoyando a las organizaciones, tanto de la sociedad civil como a los microempresarios y a los futuros emprendedores, que son los que en un inicio necesitan pues un empujoncito para poderse desarrollar y mantener un negocio de manera sostenible o de manera sustentable, ¿no? Esa es la intención de nosotros como AI Consultores. Antes de iniciar, me gustaría comentarles cuáles van a ser las reglas de esta conferencia rápidamente. Vamos a tratar de que todas las preguntas que tengan, si nos da tiempo, las vemos al final de la sesión, pero anótenlas en el chat y conforme se va dando, vamos a hacer también o tener la oportunidad de irselas contestando, y las que ya no nos den tiempo, pues al final trataremos de responderlas. Entonces, por favor, siéntanse con toda la confianza de preguntar en el chat y serán respondidas conforme ustedes las vayan escribiendo. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a compartir de lo que vamos a hablar este día. Y de lo que vamos a hablar este día es lo siguiente, ¿sí? Nosotros a esta conferencia le llamamos ¿estás listo para enfrentar tu futuro? Entonces, ¿por qué le llamamos de esa manera? Porque después de la pandemia sucedieron cosas muy interesantes, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Y esto hizo que las reglas del mercado laboral cambiaran, y de esta forma, pues ahora se está manejando una estrategia diferente para poder mantenerse en esta nueva forma de vida que la pandemia nos vino a dar, ¿no? Entonces, vamos a entrar rápido en materia. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la pandemia? Y vamos a hacer una breve historia acerca de lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 2 años ha sido que en diciembre de 2019 empezamos con una enfermedad viral que en pocos meses empezó a crear efectos devastadores en todo el mundo. En febrero de 2020 se confirmó el primer caso en México y el gobierno federal empezó a tomar ciertas medidas como que se cerraran todas las escuelas y todos nos quedáramos en casa. Este aislamiento cambió la vida de todas las personas, no solo en México, sino en el mundo. Un dato aquí que pusimos es que 36.6 millones de alumnos se quedaron afectados por el cierre de las escuelas. Esto se extendió, ¿sí?,
y la realidad es que nunca habíamos pensado que iba a causar mayores estragos que lo que se había vivido en las últimas décadas, ¿sí? Por ahí comparaban el COVID con lo que pasó en la peste negra hace unos años en Europa, y realmente no estábamos preparados tanto para vivir en un confinamiento, para tener restricciones de movilidad, porque estábamos completamente encerrados y había poca gente que se movía en las calles. Otra cosa fue la educación en casa. No estábamos acostumbrados a educar a nuestros hijos en la casa o estudiar nosotros mismos, menos al cuidado de enfermos y cuidado de enfermos durante mucho tiempo, ¿sí? Que posteriormente pudo haber provocado pérdidas humanas. Tampoco estábamos preparados para eso. Por supuesto, el desempleo se presentó, y se presentó algo que también se dio en casi la mayoría de las organizaciones, que fue el trabajo en línea. Como muchas personas dejaron de asistir presencialmente a sus labores, pues empezó a manejar esto del trabajo en línea. Las redes sociales se incrementaron de una manera impresionante. Y por supuesto, esto que tampoco teníamos ni pensábamos que podría suceder, es el manejo emocional. Nos dio miedo, algunas personas se deprimieron, otras vivieron en una angustia impresionante, teníamos un estrés también muy alto, en fin, muchísimas otras emociones que podemos aquí mencionar, pero que realmente eso fue lo que nos afectó a todos, a unos más y a otros menos, cualquiera de este tipo de cosas. ¿Pero qué sucedió? Lo que sucedió fue que este coronavirus, nos reveló que las sociedades del todo el mundo no estábamos preparados para choques tan repentinos. Pero también nos abrió otro panorama. Las crisis, ¿sí? Si ustedes se remiten a la historia de muchos otros países, han sido momentos para tomar decisiones y han abierto posibilidades para cambios profundos. Lo que le pasó a los japoneses cuando vino la bomba en Hiroshima y Nagasaki fue un cambio fundamental, y hoy el pueblo japonés es completamente diferente a lo que vivió en aquel entonces. De eso se trata cuando uno vive una crisis como la que todo el mundo padeció, que podamos tener respuestas creativas. Estas respuestas creativas nos van a permitir poder seguir sobreviviendo el resto de los años. De esta manera, las organizaciones han estado requiriendo personas que les ayuden a resolver sus problemas, a mejorar las condiciones sociales y económicas. Lo que está pasando en muchos países, como por lo que está pasando ahorita en la guerra entre Ucrania y Rusia, pues eso no viene a resolver un problema. Eso tiene que ver con otro concepto que no vamos a tocar aquí, pero que ha pasado durante toda la historia de la humanidad, y que lo que en este momento tratamos de resolver son problemas sociales y económicos. ¿Qué fue lo que sucedió realmente en México y en Latinoamérica? El efecto de la pandemia no es tan representativo en Europa. Los países desarrollados siempre han contado con una buena tecnología. Nuestro país no estaba preparado para sobrevivir a esta situación tecnológica. Muchas escuelas, al cerrarse, pues también tuvieron que dejar de asistir muchos niños, porque a pesar de que se abrieron canales de televisión, se hicieron clases por radio, computadora, redes sociales, lo que ustedes quieran, ¿sí? La situación no fue igual. Esto hizo que esta tecnología fuera una aliada, y de esa manera pudiéramos dar continuidad a todos estos programas educativos y de alguna manera a acelerar la transformación digital de las instituciones de educación. Estas tecnologías permitieron brindar o han permitido brindar opciones educativas en línea, flexibles, como esta situación de que hoy
podemos estar una parte presencial y otra parte en línea, ¿sí? Y de esa manera se pudieran de alguna forma mejorar hasta los contenidos, ¿sí? Siendo de mejor calidad en muchos casos. Sin embargo, ¿qué pasó en las zonas rurales? ¿Qué pasó en los estados de la República donde esta nueva forma de vivir tecnológicamente no es posible? A las ciudades o en los estados, perdón, más importantes de México, como Baja California, Nuevo León, Ciudad de México, el efecto de la pandemia en el caso de la educación, sí, fue muy alto, porque muchas personas que no estaban acostumbradas dejaron de asistir a las escuelas. En los estados de bajos recursos, Puebla, Morelos, Chiapas, pues realmente nunca habían tenido tanta tecnología, y el hecho de que ahora haya un cambio tecnológico, pues no les afectó mucho, porque realmente siempre tuvieron esa carencia. Pero los estados más fuertes, pues sí tuvieron ese problema. A raíz de esta pandemia, sí, hubo, lo que los comentaba, altas tasas de abandono. Y eso ocasionó pérdida y reducción de elementos de socialización. Si ustedes se dan cuenta, después de 2 años de pandemia, la gente anhelaba, ¿sí? Con muchas ganas salir a la calle, convivir con otras personas, dejar de estar encerrado. Y eso es lo que estaba haciendo la gente. Por eso, después de que pasó 1 año, mucha gente dijo, hasta aquí. A pesar de que todavía la pandemia no ha terminado, yo sigo y sigo saliendo porque no me voy a morir encerrado. Entonces, esta situación de socialización tiene que ver con los procesos de aprendizaje e inserción laboral. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la inversión que se ha hecho en educación, no solo en México, sino en el mundo, nosotros podemos calcular que hay una pérdida, ¿sí? Y el retorno de la inversión que pudiera haber en educación, pues se ha deteriorado. Y de esa forma, ¿sí? Estamos perdiendo, ¿sí? Una gran capacidad de aprendizaje. ¿Y qué sucede cuando perdemos esa capacidad de aprendizaje? Pues también hay una pérdida económica, porque de acuerdo a los últimos estudios, ahora el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo han publicado muchas estadísticas y les recomiendo que se metan a ver estos datos, porque han hablado precisamente de la situación y de la crisis en México y en Latinoamérica, que son los países pues, en donde vivimos y estamos más cercanos a ellos. Europa es otro caso, igual Asia, ¿sí? Pero nos enfocaremos aquí, ¿sí? Porque aquí vivimos finalmente, y esta situación ha creado, como dice esta lámina, brechas de aprendizaje entre distintas poblaciones. Nosotros como mexicanos vivimos cierta situación, pero hay otros países que les ha ido peor, ¿sí? Panamá, por ejemplo, no le ha ido tan mal. En Chile y en Colombia también han mejorado muchos sus formas de aprendizaje y el efecto de la pandemia no ha sido tan grave. Pero, ¿qué ha sucedido en el mercado laboral? Cuando tú dejas de educar a estudiantes, y hay un dato interesante que dice que en México, todos los mexicanos que empezamos a estudiar desde que nacemos hasta que llegamos a trabajar, en promedio lo hacemos 10.6 años, ¿sí? Ese promedio ha ido aumentando a pesar de la situación. 10.6, si ustedes calculan 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, pues el 10 no llega hasta el final de la preparatoria, porque serían 12 años. 10.6 estamos apenas en primer año, casi segundo año de preparatoria. Lo cual, ¿sí? Si estos niños que ahora estuvieron en primaria y secundaria, se les retrasaron todos sus procesos educativos 2 años, vamos a suponer que no fue 2 años del 100%, pero fue, de acuerdo a lo que dice y calcula el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, el 50%.
Con ese 50% también hay un retroceso económico. Entonces, esto es interesante porque nosotros decimos, bueno, pues la parte económica se ve afectada, pero el futuro de la economía también, porque esta gente que ha estado estudiando, ¿sí? Olvídense de los niños de secundaria y preparatoria, ya los que estaban en la carrera profesional, no pudieron terminar su carrera hace un año o hace 2 años, o ahorita están intentando terminar su carrera. ¿Y qué va a pasar después cuando salgan de la carrera? ¿Sí? Una situación económica pesada que vamos a tener. Incluso en 2 años tenemos casi el cambio de gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar en el cambio de gobierno? Esta situación afecta todo lo que tiene que ver con la educación. Si ven este dato, el teletrabajo, que es a lo que nosotros llamamos el trabajo en línea, ¿sí? Se ha incrementado, ¿sí? En los últimos 2 años. Y son muchos los profesionales y las empresas que necesitan utilizar este modelo de trabajo. Primero, para evitar contagios. Y segundo, para mejorar la productividad. Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, nosotros necesitamos tener ciertas habilidades y competencias, ¿sí? Profesionales. Por supuesto, estar consciente de la cultura que tiene cada empresa y de la tecnología. No podemos ir caminando solo con nuestras propias habilidades y talentos o competencias sin considerar la cultura y la tecnología, porque esto que les comentaba de la educación tiene que ver con la cultura y la tecnología. A nivel global, en el mundo, el incremento de teletrabajo o trabajo en línea fue del 148%. Ajá. Esto lo dijo Microsoft. Ajá. Y en 2021, las estadísticas de los, del personal que trabaja en recursos humanos consideró que la mayoría de los colaboradores contaban el 24% con un trabajo remoto. Pero este trabajo de home office no solo tenía que ver con tener una computadora, ¿sí? Yo, estando durante la pandemia, daba clases en preparatoria y universidad, en línea. Y muchos de mis alumnos desertaron. Desertaron porque no era para ellos estar sentados 3 o 4 horas frente a una pantalla. Entonces, esa situación provocó mucha deserción escolar. En el mundo, ¿sí? Existe este índice con el que se puede comparar cómo estamos con respecto a otros países. México, aquí en esta tabla, ¿sí? Que fue sacada de ADECO en el año 21. Si ven la tabla, Suiza está en primer lugar y de ahí para abajo. Esta tabla es únicamente para colocar algunos de los países que están presentados en esta tabla, pero realmente el lugar que ocupa México dentro del índice global de competitividad y talento es el número 62. O sea, nosotros estamos en el 62º lugar de esta tabla. Obviamente, sí, arriba están los países desarrollados. Sin embargo, arriba de nosotros se encuentran países que son latinoamericanos: Chile, Costa Rica, Uruguay y Argentina, y Trinidad y Tobago, fíjense. Entonces, de ahí para abajo, ni siquiera Brasil. Brasil está abajo de México en competitividad y talento, ¿sí? De esta manera nos podemos dar cuenta cuál ha sido la situación, ¿sí? De la carencia de habilidades que tenemos actualmente. El 40% de las organizaciones en América Latina dicen tener problemas para cubrir sus vacantes, y el 70% menciona que no cuenta con los candidatos adecuados para cubrir estos puestos. Y vamos a hablar, porque al ratito José, nuestra doctora en desarrollo humano, nos va precisamente a platicar de estas habilidades. Pero yo les quiero dar una pequeña introducción. Nosotros sabemos que hay varias habilidades, y de hecho por eso el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Competencias, ¿sí? Y que ahora se están certificando no solo
los maestros o los profesionales de la educación, sino cualquiera. Se puede certificar hasta una enfermera, una persona, un albañil, un peinador de un salón de belleza, etcétera, etcétera. Esto, ¿sí?, tiene que ver con 3 habilidades. Primero, nosotros tenemos que estar tomando en cuenta que las habilidades cognitivas, que son las de los conocimientos que nosotros hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí?, es una parte importante de nuestra educación. Pero las habilidades que también se necesitan tener son las psicomotoras, y las otras que también a veces se nos han estado olvidando son las afectivas. O sea, hay 3 tipos de habilidades que un ser humano, para ser competitivo, debe de desarrollar. Las cognitivas, si tú eres ingeniero, abogado, doctor, lo que seas, ahí está la cognitiva. La psicomotora tiene que ver con el hacer. ¿Qué estás haciendo ya que tienes esos conocimientos? Pero las últimas, que son las psicomotoras, tiene que ver con las relaciones sociales e interpersonales que muchos no han desarrollado. Esa es una capacidad de relacionarse con las personas, una capacidad de poderse asociar con alguien, de poder interactuar con los demás, y eso a veces es muy complicado. La falta de trabajadores calificados ha dificultado la superación de trampas de pobreza. ¿Por qué? Porque si estábamos en una inercia de tratar de romper, y esto lo hace la ONU y lo hace la OCDE y muchas otras organizaciones a nivel mundial o a nivel Latinoamérica, de acabar con la pobreza. De hecho, está como uno de los objetivos que tienen todos los países para poder, sí, seguir trabajando, y uno de ellos era la pobreza. Pero ¿qué pasó con estos 2 años? Tenemos que volver a retornar a esos niveles, ¿sí? Y quién sabe qué pase con la pobreza si seguimos avanzando en la tecnología. Pues habrá más pobres, ¿sí? Eso va a haber una gran diferencia en salario, va a haber una brecha de habilidades y va a ser una limitante importantísima para el desarrollo. En home office ahora hemos vivido que debe de haber todo esto. Sistemas de videoconferencias como este Zoom que estamos utilizando y muchos otros que hay. La colaboración en la nube, la ciberseguridad plena para que no nos estén volando la información, ni los hackers, ni nada. Para que haya aplicaciones para gestión de proyectos, muchos programas que tienen que ver con este manejo de proyectos, la comunicación eficiente, la medición de la productividad, y hasta ahí son las 6 características o herramientas que necesitamos actualmente para poder trabajar en home office. ¿Cuántas organizaciones conocen ustedes que han dejado sus oficinas presenciales y a todos los mandaron en línea? Eso es una nueva forma de vida. Y eso es algo que se está requiriendo no solo en México, sino en el mundo. ¿Sí? Y precisamente de estas habilidades, ¿sí?, yo le voy a dejar el micrófono a mi querida José para que ella nos hable precisamente de cuáles son estas habilidades que ahora se necesitan para poder laborar en una organización en este año 22. ¿Sí? Entonces, muchas gracias y nos vemos al ratito. Gracias, Memo. Buenas noches. Buenas noches, José. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Muy bien. Memo, ahorita tú tienes... te comparto, sí, claro, por supuesto, perdón. Ahí estamos. La siguiente es esta. Adelante, José. Sí, gracias. Hola, buenas noches. Pues bueno, aquí para platicarles de la importancia que tiene desarrollar y potencializar las habilidades personales y sociales. A través de la pandemia, esto ha sido una gran prueba para la humanidad debido
a la situación del confinamiento. No estábamos acostumbrados a estar en un solo lugar 24/24 con las mismas personas conviviendo. Ahí las habilidades personales y sociales se vieron fuertemente afectadas porque los adultos tenían que cumplir con el trabajo, pero al mismo tiempo con las obligaciones de la casa y al mismo tiempo con las obligaciones de atender a los hijos desde otra perspectiva, que era apoyarlos a que pudieran aprender a través de la computadora. Situación que no estábamos acostumbrados y mucho menos preparados. Por lo que todo esto, a través de varios estudios que demuestran que la carencia de la inteligencia emocional afecta a las personas desde que son estudiantes, tanto dentro y fuera del contexto escolar. Es decir, estas habilidades de inteligencia emocional se ven reflejadas en tu vida personal, en tu vida laboral y en tu vida familiar. Las personas emocionalmente inteligentes no solo son más hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino que también son más capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, comprensión y manejo de las emociones de los demás. Esto también nos hace poder detectar, comprender y saber convivir con todas las emociones que el ser humano posee, tanto el miedo, la tristeza, la alegría, las decepciones, etc. Estas forman parte de nuestra vida y como tal deberían enseñarnos ese manejo desde etapas tempranas, en donde estas emociones no nos impiden desarrollar a la vida que nos gustaría tener. El manejo de las emociones nos permite tomar conciencia de nuestras propias emociones sin exagerarlas y sin que nos domine convivir en el ámbito tanto profesional, personal o familiar, aislando estas emociones. Estas habilidades nos ayudan a entender y a tener una comunicación más beneficiosa con los demás. Entre estas habilidades emocionales se encuentra la comunicación, la cual nos ayuda en las relaciones interpersonales, tanto laborales, sociales y familiares, tener una comunicación asertiva y una escucha activa que nos permite transmitir el mensaje que se desea, así como entender y comprender el mensaje que se percibe. La comunicación está conformada por un conjunto de comportamientos y hábitos que garantizan una interacción adecuada y alcanzar los objetivos de dicha. En las organizaciones ha tomado cada vez mayor relevancia el construir equipos de trabajo eficientes y mejorar las bases de la comunicación interna. Se está presentando una mayor atención a las habilidades de comunicación, inteligencia emocional, resolución de problemas en colaboración. Por lo tanto, la Universidad de Memphis indicó que la resolución de problemas en colaboración sería una de las habilidades más importantes en las próximas décadas. La resolución colaborativa de problemas es una habilidad esencial en la fuerza laboral y en la comunidad, porque muchos de los problemas que se enfrentan en el mundo moderno requieren que los equipos integren los logros del grupo con el conocimiento idiosincrásico de los miembros del equipo. Las investigaciones en cuanto a capacitación indicaron que las organizaciones necesitan evaluar mejor a sus empleados
para que reconozcan que existen actualmente una escasez de habilidades, entre una de ellas las actitudes que denotamos con nuestros gestos o con nuestras actitudes. Por supuesto que las actividades técnicas siguen siendo muy buscadas, por lo que nos centraremos exclusivamente en las actividades sociales e interpersonales. Otros estudios han argumentado que una inversión suficiente en habilidades humanas y blandas, como el liderazgo, la creatividad, la inteligencia emocional y el pensamiento crítico, reducirían significativamente el número de empleos perdidos en automatización. Las habilidades o competencias blandas se relacionan con actitudes y comportamientos de acuerdo a los valores que cada persona tiene. Las habilidades duras se refieren a los conocimientos académicos o técnicos que las organizaciones suelen exigir para cubrir una vacante. Estas habilidades son muy fáciles de medir, no así las habilidades blandas. Las habilidades blandas solo las podemos medir a través del ejercicio laboral o el desempeño del personal. De acuerdo al Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas, el IPADE, las competencias del capital humano se integran por conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Se sugiere que para desarrollar las competencias como negociación, trabajo en equipo o gestión del tiempo, hay que empezar por adquirir conocimientos teóricos acerca del tema, es decir, para después llevarlos a la práctica. Los 4 elementos necesarios para que una organización tenga ventaja competitiva a través de sus empleados son el perfeccionamiento del trabajo, ambiente laboral respetuoso, afectivo y de comprensión, el comportamiento ético y la atención personalizada. Es decir, es muy importante para que todo esto se dé el tipo de comunicación y trato que va a existir entre los colaboradores. Ahora con la pandemia pudimos darnos cuenta que la comunicación escrita fue un verdadero problema, pues muchas veces el mensaje que se quería dar no era el que se recibía, o bien los lectores éramos los que ponían el tono o lo que no se quería expresar. Es decir, había una complicación en entender lo que me están diciendo y lo que yo quería también expresar. Luego también tenemos aquí una clasificación de las habilidades blandas. Las habilidades blandas se dividen en habilidades interpersonales, las competencias sociales y las habilidades metódicas. Es decir, entre las habilidades interpersonales podemos mencionar lo que es la resiliencia, esa capacidad de reponernos o de poder subsistir ante situaciones complejas, lo que es la responsabilidad individual, el compromiso, la motivación, la curiosidad por querer aprender o saber más, la autodisciplina, la autorreflexión y la confianza en uno mismo. Este último es el cimiento de todas las habilidades interpersonales. Si yo no creo en mí mismo, todo lo demás no puede funcionar. Las competencias sociales son la empatía, el saber entenderme a mí mismo como entender a los demás, la capacidad de integración,
es decir, saber sociabilizar, saber relacionarme con los demás, la capacidad de comunicación, la capacidad de aceptar las críticas constructivas, es decir, saber aceptar nuestros errores para poder ser mejor, el conocimiento de la naturaleza humana y la capacidad para trabajar en equipo. Este es un punto muy importante en donde somos piezas claves y ninguno es más importante que el otro. Sin embargo, le cuesta mucho trabajo ahora al personal trabajar en equipo. Y la forma de interactuar. Es importante ser delicados en el trato a los demás. La intencionalidad con la que se dicen las cosas, así como la forma en la que me comunico. Las habilidades metódicas, es las habilidades analíticas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber mirar en diferentes direcciones para poder muchas veces tomar decisiones. La capacidad de organización, es decir, tener un orden tanto mental como para organizarte en el trabajo. Las técnicas de presentación, resoluciones de problemas. Estas resoluciones de problemas hay que tener una gran creatividad para poder resolverlos. Resistencia al estrés. Resistencia al estrés no quiere decir que vamos a vivir con un estrés al 100%, sino darle un peso a cada situación, no más de la que tiene. Es decir, también saber dejar el estrés laboral en la oficina y no llevárselo a la casa. Tanto el estrés de la casa, tampoco llevárselo a la oficina. Saber desenvolverse con los nuevos medios, es decir, con los nuevos medios tecnológicos. Mucha gente no quería entrarle a los medios tecnológicos, le tenían miedo. Sin embargo, abruptamente tuvieron que enfrentarse a esto. Y realmente es cuestión de actitud y de querer relacionarse con este tipo de habilidades. Algo muy importante es ¿qué tipo de persona soy? Pues muchas veces o pocas veces pensamos en qué tipo de persona soy. Realmente sería una persona introvertida, sería una persona extrovertida, sería una persona racional, sentimental. Generalmente no pensamos en estas cosas que son tan importantes y que muchas veces nos cuestionamos por qué la gente reacciona de esta manera cuando se relaciona conmigo y por qué reacciona de diferente manera con otras personas. Pues esto es debido a nuestra personalidad. Nuestra personalidad pues puede estar influenciada por 4 factores, que son el factor de decisión, interacción, serenidad y cumplimiento. También otro factor es saber si soy extrovertido y caigo dentro de los racionales, pues podría verse influido mi forma de decidir, mi forma de ser competitivo, de ser exigente, agresivo, brusco o arrogante. O bien puedo ser una persona extrovertida que cae del lado de lo sentimental, pues soy una persona sociable, vigoroso, persuasivo, descuidado, indiscreto, o bien puede ser que sea una persona introvertida que caiga dentro del lado racional, soy una persona lógica, muy precisa, muy disciplinado, reservado, pero ¿Se fue el sonido? Perfeccionista, caiga llamada, cuidado. Al haber escuchado todo esto, digan, oigan, pues es que tengo un poquito de cada uno. Eso no es incorrecto, sino que realmente podría ser que tengas una personalidad equilibrada, porque todos tenemos un poquito de todos.
para ser un poquito más centrado en cada una de estas personalidades, mencionaremos que los extrovertidos son personas sociales, cordiales, prefieren trabajar en equipo, son descuidados en el orden de sus cosas, no le dan importancia a eso, son flexibles, adaptables, realistas y objetivos. Y los introvertidos, pues son idealistas y subjetivos, les cuesta muchísimo las relaciones personales, son reservados, prefieren trabajar solos, son monados porque siempre están pensando que tienen ojos encima que los están observando, son poco flexibles y tienen tendencia a la rigidez, es decir, les cuesta mucho su capacidad de adaptación. Y bueno, también podemos ver qué tipo de persona pues soy yo respecto a mi comunicación. Puedes tener una comunicación pasiva, realmente de escucha, una comunicación agresiva, porque siempre estoy como juzgando a la gente, o tengo una comunicación asertiva, comunico lo que quiero adecuadamente. Y también, pues, cómo soy con los demás, mis actitudes. Soy una persona que sé escuchar verdaderamente, o solo oigo lo que la gente dice, aprendo de las demás personas, ayudo, medito, o soy una persona e impongo mis ideas. Esto también es básico, porque la manera como yo me estoy relacionando es como la gente me va a ver y a tratar. Y cómo me acerco a los demás, siempre mis comentarios pues son negativos, o soy una persona positiva, los dejo hablar, participar, o soy distraído, realmente estoy, pero no estoy. Soy condescendiente con la gente y si soy también sincero. Todo esto influye muchísimo también en mis relaciones laborales, porque mi personalidad la llevo a todos lados en donde tengo que interactuar con las personas. Por lo que yo los invito a reflexionar quién soy, por qué soy quien soy, qué es lo que soy hoy y quién quisiera ser. Muchas gracias y a continuación los dejo con la licenciada Araceli Sánchez. Muchas gracias, José, por tu intervención. Esto con lo que cierras me hace recordar que alguna vez comentaba con algunas amigas, compañeras, naces o te haces. Y afortunadamente ahora con tantos elementos que tenemos, con tantas herramientas, nosotros podemos nacer con determinadas características, ya sea por la sociedad, por nuestra familia, etcétera, etcétera, pero tenemos la posibilidad de avanzar en estas áreas de oportunidad. Gracias. Gracias a ti, Ara. Bueno, pues con esta participación de José, damos por terminada esta sesión informativa. Les animamos a cada uno de ustedes a que puedan conocer nuestra página, conocer nuestra información. Además, pues bueno, estamos muy próximos a iniciar uno de estos cursos. Esa lámina, sí. Está la lámina de plan de carrera. Ah, perfecto. Plan de carrera. Muy bien. Perdón, ¿Sí la ves? Perdonen el contratiempo. Sí, ya la vi. Perdón, sale. Vamos a avanzar en este tema tan interesante que se llama plan de carrera. Avanzamos, Memo, por favor. No veo casi nada las letras, voy a hacer un gran esfuerzo. Bueno,
¿Qué es el plan de carrera? El plan de carrera es cuando nosotros reflexionamos y hacemos un alto en nuestra vida. Un alto en nuestra vida y nos preguntamos, pudiera parecer preguntas superficiales, pero nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es cuáles son mis fortalezas? Lo voy a decir en otro lenguaje que me gusta mucho, que lo he estado escuchando últimamente, ¿cuáles son mis dones? Ajá, porque cada uno de nosotros nacemos, como se dice, con una torta bajo el brazo, pero no es necesariamente una torta, es una caja llena de dones y es nuestra responsabilidad descubrir cuáles son esos dones. Si nos gustan, los que no nos gustan a lo mejor es porque no los hemos descubierto, en fin, como para qué somos buenos. Ajá. Y conforme vamos avanzando en esta reflexión, ajá, nos da la oportunidad de conocernos con mayor profundidad, de ir identificando en el contexto en el que vivimos, ya sea familiar, ya sea educacional, ya sea laboral, y ser muy selectivos con el tiempo, con las herramientas, con estos elementos, ajá, estos elementos que van a darnos ese instrumento para nosotros armar este plan de carrera. Ajá. Avanzamos, por favor. Algunas de las preguntas que nos ayudará a realizar este plan de carrera son, avanzamos, por favor. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi propósito fundamental en la vida? ¿Tengo una misión personal? ¿Para qué existo? Nos regresamos, por favor, vamos a mantenernos un poquito en la lámina anterior. Como les repito, estas preguntas son de una reflexión bastante profunda. Es importante que cada uno de nosotros vayamos con cada una de estas preguntas, nos apartemos un poquito, hagamos silencio y empecemos a escribir. Empecemos a escribir, empecemos a soñar, empecemos a ver si esta visualización que tengo de mí mismo, si estos recursos que ya he descubierto que viven dentro de mí, los puedo plasmar, los estoy orientando bien, pues entonces anotar absolutamente todo para justo no desviarme de este plan, de esta misión y de cada uno de los puntos que tengo desarrollado. Una de las preguntas que nos pueden ayudar es, ¿dónde me veo en 5 años? Y para poder tener esa visualización con mayor claridad, debemos tomar en cuenta nuestra situación actual. ¿Cuáles son, quiénes son mis dependientes económicos? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis pasivos o mis deudas? ¿Cuál es la experiencia que yo tengo? ¿Qué estudios, actos, mis amigos, tiempo, etcétera? Después plantearme una serie de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Estamos hablando en el corto plazo, pues lo que sería un lapso de 1 año, año y medio, mediano hasta 3 años, y de largo plazo estamos hablando justo de 5 a 10 años. Todos ellos concatenados para que el paso 1 me lleve al paso 2 y el paso 2 me lleve al paso 3. Con esto me gustaría ejemplificar, yo tengo más de 50 años y si ahorita yo me planteara ser una prima bailarina de alguna compañía de danza, pues creo
que mi plan de carrera no sería el más factible, porque no cuento con las habilidades físicas como para avanzar a un nivel de esa magnitud. Entonces, vamos a plantearnos estos objetivos, pues, que sean realistas, medibles y alcanzables. Avanzamos, por favor. Al revisar los avances, ya que los tenemos anotados, es importante que regresemos a ellos, que podamos identificar algunas desviaciones o algunos avances reales muy alineados a mi meta planteada originalmente y celebrarlo. Por muy pequeño que sea el avance, pongo un ejemplo de aquellas personas que están por aquí acompañándonos, que practican yoga y que conocen la pinza llamada. Es esta cosa, es esta postura donde uno se dobla, y están las piernas completamente estiradas y uno alcanza con las puntas de los dedos, las puntas de los dedos de los pies. Para llegar a este ejercicio hay que practicar y practicar y practicar, pero cada día se va avanzando. A veces no puede uno ni tocarse las rodillas cuando lo hace por primera vez, pero si uno va avanzando con constancia y se va uno observando, va a llegar el día en el que uno se toca la punta de las manos, la punta de los pies. Entonces, esto determinará la claridad conforme nosotros planteamos nuestra meta, las acciones que llevamos a cabo y si es necesario en un momento dado hacer algún ajuste a nuestro objetivo original. Avanzamos, por favor. Una vez con el plan el segundo párrafo del anterior, exacto. Una vez con tu plan en acción, es recomendable compartirlo con personas de nuestra confianza, quienes te animarán a cumplir tus metas y al mismo tiempo nosotros nos programaremos mentalmente con el compromiso por haberlo expresado, evitando un autoboicot que limite, retrase o impida que se cumplan las metas. Les cuento brevemente que en ocasiones yo le he preguntado a algunas personas, oye, ¿tú cuál es tu plan, por ejemplo, para el 2022? No sé qué. Ay, no me gusta decirlo. No me gusta decirlo porque se me ceba. Pues fíjense que al contrario de que se me ceba, creo que mentalmente, como menciona en el párrafo, crea un compromiso conmigo mismo, porque yo ya lo externé, yo ya lo compartí con personas de mi confianza. Les voy a decir una de mis metas, justo de este año, por ejemplo, que es perder peso. Y entonces me gusta compartirlo con las personas porque aunque baje medio kilo, me animan. Aunque baje medio kilo, me echan porras. Y yo misma me pongo contenta cuando he bajado medio kilo. Y aparte, se crea una red de contención donde no me están, por decir, provocando con, ay, ándale, y no seas payasa, y es solamente una probadita, y no sé qué. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De compartir nuestras metas con las personas que son cercanas y de confianza, que nos ayuden a lograrlas. Adelante, por favor. ¿Quieres dar también? La cosmovisión. Avanzamos, por favor, Memo. ¿Qué es la cosmovisión? Ahora, la cosmovisión, mande. ¿Cerramos hasta ahí? Sí, claro. Muchas gracias, ¿no? Para continuar rápido y terminar, entonces, esta parte de la cosmovisión, ¿sí me escuchan todos? Es la forma en la que percibo yo la vida o en la que percibo yo la realidad. Entonces, ¿de qué se trata la cosmovisión? Quiere decir que nosotros nos vamos a enfocar siempre en una forma de pensar, en una manera de actuar o en una manera de vivir conforme yo veo las cosas. Y a eso se le llama mi cosmovisión.
¿Por qué es importante la cosmovisión en el desarrollo profesional? Y sobre todo cuando uno va a encajar en un equipo de trabajo. Todas las personas tienen cosmovisiones diferentes. Unos, como dijo José hace ratito, unos tienen una personalidad de una forma y otros tienen otra. Pero la realidad es que al combinar todas las personalidades de las personas, se hace ese trabajo colaborativo del cual hemos estado hablando. Las personas que no pueden ofrecer esa integración, esa adaptación o esa resiliencia que puede existir en un equipo de trabajo, discúlpenme, pero no van a poder participar en un equipo como tal. Siempre van a tener problemas entre sus integrantes y eso va a hacer que el equipo vaya al fracaso y, por supuesto, la productividad se caiga. Entonces, es importante, ¿sí? Nosotros, cuando entramos, hace rato les mencionaba la cultura. La cultura tiene que ver con la forma de pensar de una organización, ¿no? Esa es la visión, ¿no?, que tiene una organización. Entonces, si yo no encajo con esa visión, pues no puedo estar ahí. Y justamente de lo que se trata actualmente es de que nosotros podamos encajar junto con otras formas de pensar, junto con otras maneras de ver la vida en un equipo de trabajo. La cosmovisión depende también de las relaciones sociales, puesto que nosotros somos seres sociales desde que nacemos, ¿sí? Y la cosmovisión se puede percibir en 4 formas. La materialista. Hay muchas personas que les importa más la parte económica o material. La vida desde el punto de vista de estar con paz y con tranquilidad sin tener problemas de ningún tipo. Otro es la conciencia espiritual. Dios, el universo o como quien ustedes quieran llamarle, eso es algo que también les da esa tranquilidad y esa paz a muchas personas. Y finalmente la revelación personal. Esta revelación personal es algo que se puede detectar o determinar a través de ese plan de carrera. Porque ese plan de carrera me va a llevar a tener una revelación a futuro de qué es lo que quiero lograr. Si yo hago esta reflexión, pensar sobre mi cosmovisión profesional me hace reflexionar en mi labor como profesionista. ¿Cuál es el objetivo que como profesional tengo para desempeñar mi trabajo? ¿Realizar solo lo que tengo que hacer o hay algo más allá que solo realizar mis actividades? ¿Qué es lo que los demás ven en mí como persona? Estas preguntas me llevan a un punto de partida, mi propia cosmovisión personal, la cual es determinante para mi desempeño profesional. Si yo considero todo esto, créanme que va a ser muy fácil integrarse a un equipo de trabajo o formar un equipo de trabajo haciendo ver la realidad desde diferentes puntos de vista, a pesar de que haya contraposiciones en las ideas o en las decisiones. Se puede lograr a pesar de las circunstancias. Y este momento de la pandemia, de la crisis que vivimos y que todavía algunos están padeciendo, es el momento de poder hacer esta reflexión. Muy bien, con esto le voy a dar paso a platicarles que todo eso tiene que ver con un seminario que nosotros les vamos a dar. Si ustedes están interesados en tomar el esquema de este seminario, bueno, el curso que vamos a dar a partir de la próxima semana, les voy a decir en qué consiste y donde se van a tocar todos estos aspectos que se han mencionado el día de hoy. Y son estos. En este seminario se llama Seminario de Habilidades Profesionales. Aquí lo que ustedes van a aprender es cómo desarrollar sus propias habilidades. Y si no las tienen desarrolladas, a conocer cómo las pueden desarrollar o a fortalecerlas en un momento dado. Esto dura 6 sesiones, 90 minutos y va a ser a partir del próximo miércoles 30 de marzo hasta el 27 de abril, todo el mes de abril.
Y eso únicamente es los miércoles, de 18 a 19:30 horas. ¿Qué vamos a ver ahí? Lo que vamos a ver es las 6 sesiones de esta manera. Vamos a tocar 10 habilidades blandas. Comunicación y organización, puntualidad y trabajo en equipo, pensamiento crítico y creatividad, personalidad y sociabilidad, facilidad de adaptación y resiliencia. Seguramente ustedes dominan 1, 2, 3 o 4 o más. Eso quiere decir que ustedes lo único que necesitan es fortalecerlas. Pero si a alguno de ustedes le hace falta esto, es el momento, ¿sí?, de aprenderlo. Cada una de las habilidades blandas se puede aprender a desarrollar. No es algo, como dice mucha gente, con algo que se nace. No, no es cierto. ¿Sí? Se nace con algunas otras cosas, pero estas cosas se aprenden. Y para aprender, precisamente por eso hay 2 características o habilidades que están en la sesión 6, que es la facilidad de adaptación y la resiliencia. No podemos decir que nosotros ya nos adaptamos completamente a todo lo que estamos viviendo. Falta todavía. Y faltará el año que entra y dentro de 5 y dentro de 3, de acuerdo a nuestro plan de carrera. Y esto es algo que nos va a abrir las posibilidades y las puertas de cualquier oportunidad que se nos presente. Otra de las cosas es lo que vamos a aprender. Lo que vamos a aprender es identificar quién eres tú o quién soy yo, qué tan bueno eres para comunicarte, cuál es tu forma de ser con los demás y cómo te acercas a los demás. Justo como decía la doctora Josefina, precisamente esto es parte muy importante de las relaciones sociales e interpersonales, ¿sí? Yo no me puedo considerar monedita de oro, ni saber que no necesito aprender más, ni saber que no necesito de nadie, ¿sí?, para poderme relacionar con los demás. Eso es falso, eso es soberbia, orgullo. Lo que tratamos de hacer es integrar equipos. Y aunque haya un orgulloso, pues el otro será menos orgulloso, un humilde. Y entonces haremos un equipo de trabajo entre los que se creen mucho y los que no se creen nada. Pero la idea es que el equipo camine. La idea es que el equipo no fracase. La idea es que se integre un equipo fuerte para que pueda ser productivo y pueda ser que logre todos los objetivos que se ha propuesto. Ese es el propósito de este seminario. Estas preguntas para compartir se las vamos a dejar de tarea porque ya nos colgamos en tiempo. Y son estas preguntas, 4 preguntitas. ¿Por qué son tan importantes las habilidades sociales en la vida profesional? ¿Por qué es importante definir mi plan de carrera? ¿Conozco realmente qué tipo de persona soy? ¿Y mi cosmovisión define quién soy realmente? Quédense con estas preguntas, reflexionenlas. Como decía un profesor que yo tuve, ¿sí?, mastíquenlas y degústenlas todo el tiempo que ustedes quieran hasta que encuentren la respuesta adecuada a lo que ustedes necesitan. También los dejo con este pensamiento, ¿sí? El talento determina lo que puedes hacer, tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer y tu actitud determina qué tan bien lo haces. A través de este seminario, ustedes van a poder descubrir cuáles son sus talentos y sus habilidades, ¿sí? Van a estar motivados, van a saber qué es realmente lo que los motiva en la vida, porque eso es lo que van a escribir en su plan de carrera. El detalle de todo eso lo van a aprender durante todo el seminario. Esto, como ustedes pueden ver, no se aprende en ningún lado. Ustedes pueden aprenderlo aquí con nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos mucha experiencia y no solo, ¿sí?, ustedes van a aprender de nosotros. Cuando haya un tema, nosotros tenemos varios consultores que son asociados
y que dominan perfectamente cualquiera de los temas que nosotros tenemos, pero los presentamos para que ustedes los conozcan y cuando ya estén en forma en cada uno de los módulos, ustedes van a poder aprender todo eso. Créanme que es una gran oportunidad, no la dejen pasar. El seminario normalmente cuesta 7,500 pesos. Si quieren factura, tiene que ser caníbal. Pero ustedes tan solo por haber participado el día de hoy, solamente tiene un costo de 1,500 pesos. ¿Sí? Así es que nosotros, por nuestra parte, ha sido todo. Yo nada más le quiero pedir a mi querido doctor José Luis que haga un cierre de esta conferencia y les platique un punto que él quiere tocar. Adelante, mi querido José Luis, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ya para concluir, porque ya se nos fue el tiempo, yo creo que aquí debemos de reflexionar en el sentido de esta conferencia y estamos listos para enfrentar el futuro. Yo la experiencia que tengo es trabajar con diferentes empresas, como se mencionó en la presentación que me hicieron favor, y algo que destaco es muy importante, que tanto hoy estoy cubriendo mis competencias laborales. Y competencias laborales incluye toda la parte, la parte de conocimiento de las aptitudes, todas estas habilidades blandas que hoy en día son importantes. Debemos de tener muy claro lo que pasó antes del COVID, durante el COVID y hoy después del COVID. Las empresas requieren gente con talento, gente que pueda contribuir, que pueda tener desarrollo profesional y que les pueda aportar a la empresa. No debemos de perder que hay tres elementos importantes en cualquier empresa, ya sea una micro, una gran empresa, una pyme. Rentabilidad, es decir, que pueda ofrecer a la empresa estas condiciones de rentabilidad que tenga una ganancia. Hoy las condiciones macroeconómicas están difíciles, complejas, las empresas no están vendiendo, el costo del dinero es más caro, no hay una sinergia en esta macroeconomía derivado de situaciones tanto internas como externas. También otra parte es el crecimiento de la empresa. La empresa tiene que diversificar sus opciones. Hoy la pandemia nos enseñó la parte de la logística que algunas empresas no estaban preparadas y todos entraron al esquema de comercio electrónico. Y por último, ya para concluir, es la permanencia en el mercado. Las empresas tienen que permanecer en el mercado. Cualquier tipo de empresa productora, comercializadora, de cualquier sea. Entonces ahí les dejo este mensaje que es importante, que nos va a permitir desarrollar mis habilidades, mis competencias laborales y buscar esta sinergia entre lo que he aprendido, por lo que debo de comunicarme, por lo que debe ser de alguna manera más abierto a la negociación, estas habilidades que hoy son socioemocionales y que estamos enfrentando y que la pandemia nos hizo reflexionar. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Ara, tienes la palabra. Pues muchas gracias a todos. Les animamos a que puedan tener la oportunidad de invertir en ustedes, aprovechando que es primavera, de poner estas semillas para que puedan florecer y que ustedes puedan recoger buenos frutos en su vida profesional. Esta es una gran oportunidad de hacernos de estas herramientas, como bien hemos conversado a lo largo de esta sesión introductoria, para estar al día, para ser competitivos en materia digital, en materia de habilidades blandas. No hay ninguna sola capacidad técnica que pueda suplir una muy buena actitud. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Les agradecemos su tiempo y esperamos verlos. Si todos nos hicieron favor de registrarse, ya tenemos sus correos, y los que no, si nos los quieren mandar en el chat para mandarles toda la información a detalle de lo que es el seminario, para que ustedes lo puedan conocer. Este seminario dura 8 horas, por eso es un seminario taller, ¿sí? Y de esa manera
ustedes podrán conocer y aprender todas estas habilidades que, como ya se dieron cuenta, son necesarias e indispensables para nuestra vida personal y profesional. Pues mil gracias, ¿sí? Y nos vemos próximamente. Les agradezco mucho que se hayan conectado, ¿sí? Gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. 5. Hasta luego. Gracias.